El domingo pasado comenzamos nuestro recorrido en segunda de Juan. Terminamos con primera y continuamos con la segunda epístola del apóstol Juan. Esta carta que es breve, muy breve. De hecho, mencionaba un autor que decía que más que una carta era casi una tarjeta postal, porque era muy breve, increíble, 13 versículos, pero que sin embargo tienen verdades tremendas. Se calcula que se usó un trozo de papiro muy pequeño para la cantidad de palabras que tenía en el original. Era muy, muy breve, no era un rollo. Y Juan le escribe a esta señora elegida y sus hijos, la alaba por la fidelidad a la verdad que Juan vio en alguno de sus hijos, recordándoles el mandamiento de amar, en el cual esta señora y otros deben andar. Bueno, ese es el tema de nuestro pasaje. Juan busca de alguna manera persuadir a estos hermanos acerca de la importancia de mantener la doctrina de Cristo. Después lo vamos a ver más adelante. De mantenerse fieles al Evangelio. De mantenerse fieles a la verdad de la encarnación, que algunos estaban poniendo en duda. Y de hecho les dice que nieguen la comunión y la ayuda a estas personas que primero no confiesan dicha doctrina. Si usted la lee toda la carta, lo va a notar. No solo no confiesan, sino que se hacen pasar por maestros cristianos. Interesante. Y por último, esta gente da evidencias de este extravío, desechando la doctrina de Cristo. Es decir, básicamente no son cristianos. Eso es lo que está diciendo Juan. Y esto lo vamos a ver, no hoy, la próxima semana. Hoy vamos a leer los versículos 4 al 6. Si bien el domingo pasado vimos el versículo 4, lo mencionamos y lo desarrollamos, pero también dijimos que está estrechamente relacionado este versículo 4 con lo que sigue y de hecho con toda la carta. El mandato del amor, dijimos el domingo pasado, jamás excluye a la verdad. No lo excluye, y viceversa. La verdad no excluye el amor. Lo que alegraba acá a Juan, ahí en ese versículo 4, era el poder ver con sus propios ojos que estos hijos de Dios estaban viviendo la verdad, estaban andando en la verdad. Pensaba que lo que era cierto de ellos también lo era para la iglesia en general. Esto es precioso. De ahí que aprovecha ahora esta oportunidad de escribir esta exhortación a la iglesia basada en esta firmeza que ya tenían. Él lo da por sentado. Ellos ya tenían y andaban en la verdad. Y lo da por sentado. Y como andaban en la verdad, como caminaban, como se conducían, como se comportaban, su vida estaba afectada realmente por el Evangelio. Y es por ello que podían andar en amor junto con esto. Junto con andar en la verdad, andaban en el amor. Así que vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Luego vamos a pedirle al Señor que realmente nos ayude a poder ser aconsejados por su palabra. Dice versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Nuestro Dios, te pedimos, por favor, Padre, que nos ayudes en este momento al recorrer este breve pasaje, pero tremendo, esta carta que nos exhorta a la iglesia y a nosotros hoy a andar en la verdad, a andar en el amor, a no ser confundidos en medio de un mundo que
que vive en la mentira y que vive en un amor fabricado por cosas que no son el verdadero amor en Cristo. Señor, que tu palabra nos recuerde el Evangelio, que tu palabra nos recuerde la obra de Cristo en favor de tu iglesia y que eso nos mueva a ser agradecidos y a buscar permanecer siempre, Padre, en esta diligencia, en esta búsqueda de la verdad y el amor, Señor. Rogamos que nos cuides, nos edifiques con tu palabra. Si es tu voluntad, salves a alguno que quizás no te conoce. Señor, es el deseo de cada domingo que tu Espíritu Santo transforme esos corazones que se rebelan contra ti, pero también transformes nuestro corazón, que aún necesita ser edificado por tu palabra, hasta que seamos glorificados. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a modo de introducción, versículo 4, en la predicación anterior dijimos que la verdad controla a los creyentes. Bueno, de hecho ese es el motivo por el cual se alegra Juan acá al ver a alguno de los hijos de esta señora andar en esta verdad. También dijimos que es probable que el título que usa y las exhortaciones que sigue cuando dice esta señora y sus hijos es muy probable que fuera una iglesia local o una serie de iglesias locales de ahí de la zona de Asia Menor. Aunque hay teólogos, obviamente, estudiosos de esta carta que consideran también la posibilidad de que se tratara realmente de una persona, es decir, una mujer y sus hijos, o sea, una familia creyente. Pero lo más probable es lo primero, o sea, yo me inclino personalmente a lo primero, a que era una iglesia local. Incluso al ver las palabras del versículo 5, se entiende mejor en el contexto de una iglesia local y de sus miembros. Juan está afirmando a los hermanos y esto le alegraba a Juan, como dijimos antes, poder ver con sus ojos cómo estaban viviendo estos hermanos. Precioso. En este versículo 4 lo que pasa es como lo que se llama en el discurso como un exordio o como un preámbulo para llamar la atención a los lectores. Juan les dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es como un llamado de atención, es como un elogio, es como una afirmación de Juan. Imagínense, ¿no? Imagínense ser parte de esta iglesia local y recibir esta carta de Juan y que dice: bueno, mucho me alegré porque algunos de tus hijos andan en la verdad. Y son afirmaciones valiosas que posiblemente los hayan motivado a estos algunos a seguir andando en la verdad. El apóstol Juan, el anciano apóstol Juan, diciéndole a estos hermanos que qué bueno que el Señor ha obrado en sus corazones, en sus vidas, y están andando en la verdad. Y entonces, claro, esto los debe haber motivado. Pero como vimos también el domingo pasado, andar en la verdad implica fe en la obra de Cristo, fe en el Evangelio, pero andar también en amor hacia los demás. Y ese es el tema del pasaje de hoy. Andar en amor hacia los demás. Y como idea podríamos decir que la fe, la verdad y el amor en Jesucristo se definen mutuamente. Vuelvo a repetir, la fe, la verdad y el amor en Jesucristo se definen mutuamente. Y como creyentes tenemos que tener cuidado de ser desequilibrados en algunos de estos aspectos de nuestra vida cristiana. Vuelvo a repetir eso. La fe, la verdad y el amor en Jesucristo se definen mutuamente y como creyentes tenemos que tener cuidado de ser desequilibrados en alguno de estos aspectos en nuestra vida cristiana. ¿Qué aspectos? Bueno, la fe, la verdad y el amor. El anciano Juan acá advierte a estos hermanos y obviamente a nosotros sobre este peligro a fin de cuidar la doctrina, pero también cuidar a quienes forman parte de esta iglesia local, miembros del cuerpo de Cristo que aún en este tiempo pueden ser confundidos, como vamos a ver más adelante, por engañadores que ingresaron a la iglesia, como va a decir versículo 7, porque muchos engañadores
han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Están en contra de Cristo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces, bueno, esto a modo de introducción, versículo 4. Y nuestro primer encabezado, versículo 5, es andar en amor no es novedad. Andar en amor no es novedad, versículo 5. Juan comienza acá esta primera exhortación. Hay otras exhortaciones, pero esta es la primera de la carta, usando esta frase, te ruego, que aparece como un pedido encarecido, te ruego. Es interesante porque no es un imperativo, no es una obligación. No está dando una orden Juan acá, pero el tono que usa acá es un pedido solemne, es una súplica. Te ruego. Se usa este mismo versículo en 1 Juan capítulo 5, 16 en el contexto de pedir a Dios, de rogar a Dios por hermanos que han caído en pecado. Si en algún momento han pecado contra Dios, pidan, dice. Pidan por esos hermanos. Bueno, ese es un ruego. Es precioso este pedido o ruego. Incluso esta misma palabra la usó el mismo Señor Jesucristo en Juan. Acompáñeme a Juan, capítulo 17. El mismo Señor Jesucristo usó esta forma de pedido a Dios, hablando con Dios. Juan 17 es parte de la oración. Ahí comienza la oración. En 17:1, levantando los ojos al cielo, empieza la oración, pero versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Está hablando de los creyentes, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El ruego de nuestro Señor Jesucristo a la luz de lo que va a seguir en esta segunda carta de Juan y ante los peligros, obviamente, y la necesidad de mantenerse firmes en tiempos donde la verdad y el amor de estos hermanos se iba a poner en jaque realmente. Juan no hace un pedido liviano. No es como esas oraciones que a veces uno hace. Es un clamor, es un ruego delante de Dios. No está cumpliendo Juan con una formalidad, ruega encarecidamente. Ruega. No como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, este es el ruego, que nos amemos unos a otros. Y este ruego es a fin de considerar algo que no es novedoso para los creyentes. Acá no hay una novedad. Sea que esta gente venga de un contexto judío, que es muy probable, que muchos vinieran de un contexto judío o no, porque también probablemente muchos fueran del mundo gentil. Estas cosas no son novedosas en cuanto a la fe. Esto de amarnos unos a otros. Juan tiene acá el cuidado suyo de estas iglesias locales, que son ovejas del Señor, y tiene esta autoridad como apóstol, y se complementa este ruego que surge del amor por aquellos que le han sido encomendados. Juan tiene esta preocupación, entonces a la luz de esto, no sorprende que el anciano Juan no tenga un nuevo mandamiento o una nueva enseñanza para la iglesia. No hay un nuevo mandamiento. En Juan capítulo 13, de hecho, nuestro Señor Jesucristo mencionó este mandamiento. Por eso podemos decir que no es nuevo. No es un mandamiento nuevo. Juan 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Nuevo en el sentido de que es nuevo en Cristo, bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, no la antigua ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí está el mandamiento. Es verdad que una vez Jesús habló de este mandamiento, Juan de nuevo lo va a describir así porque esto es evidencia del estilo de vida del creyente. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 8, de nuevo dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Está hablando de Cristo. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esta es evidencia de la verdadera fe. Pero habían pasado los años y los hermanos ya debían, como nos pasa a todos, ¿no? Nos familiarizamos con la palabra de Dios. Necesitamos como volver a refrescar mandamientos que son conocidos por la iglesia. Por lo tanto, si bien se remontaba al comienzo, a la inauguración del nuevo pacto en Cristo, el mandamiento merece ser reiterado. Por eso les dice, los cristianos deben amarse los unos a los otros. Esta es la base de la vida cristiana, a la que constantemente debemos volver a llamar a los creyentes, a amarnos unos a otros. ¿Qué significa esto de amarse unos a otros? Bueno, es un cuidado práctico, es un cuidado a la vez costoso de personas que necesitan de sus hermanos y aún la disposición a sacrificarse por el otro. Juan, en 1 de Juan, disculpe que los voy a pasear por 1 de Juan y 2 de Juan. 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero al mismo tiempo, esto, además de sacrificarme por mi hermano, al mismo tiempo incluye el afecto verdadero por mis compañeros en la fe, por mis hermanos. Un afecto genuino. A menudo se cuestiona que obviamente ¿cómo puedo mandar a sentir amor o una emoción como el amor por otra persona? ¿Cómo puedes mandar a amar? Y hace sentido, ¿no? Pero bueno, a este cuestionamiento, a esta objeción, se puede decir que el amor cristiano no es tanto una cuestión emocional, según lo que leímos recién, sino que consiste en preocuparse activamente por otros. Y es muy probable, es un hecho, que al preocuparme por otros, al ser conscientes de la necesidad de otros, es muy probable que entonces sí desarrollemos un sentimiento como la comprensión, la compasión, el afecto por mi hermano. Se da cuenta que no es al revés, no es primero la emoción, no es si lo siento o no, sino que primero es la acción y después puede ser que surja un sentimiento de afecto, claro. Sirviendo a mi hermano, amando a mi hermano, exhortando al amor y a las buenas obras, es la forma que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. Por eso no busquemos, mi hermano, alguna experiencia o algún sentimiento o alguna enseñanza novedosa que nos empuje, que nos mueva a amar a mi hermano. Porque bueno, tenemos que leer su palabra, donde está este mandamiento de parte del Señor. Por eso dice versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hay como un énfasis de Juan en esto. Anden en este amor, es una acción. Por eso en primer lugar dijimos que andar en amor no es una novedad, es algo que
los hermanos conocen, la iglesia conoce, nosotros conocemos, sabemos, y lo dice su palabra. Pero en segundo lugar, andar en amor implica obedecer a Dios. Andar en amor implica obedecer a Dios. La palabra amor, bueno, lo vimos hace unos meses, o un mes, creo que un mes, ahí por marzo, vimos el significado de la palabra amor, que en el griego usan diferentes términos, no sé si lo recuerdan. Dijimos en aquella vez que había una palabra, estorge, que hablaba de un afecto natural, de este afecto entre una madre y un hijo. Hablamos de filia, que es este afecto entre amigos o espíritus afines. Por ejemplo, cuando los que saben de fútbol, los que les gusta el fútbol, cuando van a jugar al fútbol, los eligen para un equipo. Y no sé por qué se da esa situación en donde tu equipo es tu equipo. Y ya los ves diferente al resto de los jugadores. Entonces se genera esa filia, ese afecto por esas personas. Es algo temporal, porque termina el partido y ya está. Bueno, eso es filia, en donde hay un afecto entre amistades. Después está eros, la atracción, o especialmente se habla del amor sexual en eros. Pero el ágape, el amor ágape, que era un sustantivo que no se usaba mucho en los autores griegos clásicos, pero sí el Nuevo Testamento lo usa muchísimo. La Septuaginta lo usa muchísimo para describir el amor de Dios revelado en Jesucristo. Y dijimos aquella vez que los tres primeros amores, bueno, aún el hombre en su estado natural, muerto espiritualmente, lo puede tener. Uno puede ver personas que son filántropos, de ahí viene filia, que son personas que tienen estos tipos de amores, pero el amor de Dios, el amor ágape, es algo que por el hecho mismo de que tiene su origen en Dios, es característica solamente de los creyentes verdaderos. Entonces, hace sentido la exhortación de Juan a decir, bueno, ámense unos a otros, porque ustedes pueden. No lo tienen que fabricar, no necesita una predicación novedosa o impactante que les diga, tengo que amar a mi hermano. No, Dios lo dijo. Y Dios dijo que ustedes pueden, porque Dios les ha dado su Espíritu Santo y les ha mostrado su amor y les ha derramado su amor en sus corazones. Entonces lo pueden hacer. El creyente verdadero puede amar a su hermano. No es que no puede, no es que lo tiene que sentir, no es que le tiene que venir algo, una piedra de arriba para hacerlo reaccionar. Por eso también es un error entrar o llevar este mensaje de amor y paz a los incrédulos. Considerando estos aspectos del amor, es un error decirle a los incrédulos o llevarles un mensaje de amor y paz, dejando al margen la verdad de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo interactúan la fe, la verdad y el amor? La verdad de que somos sus enemigos, la verdad de que nos rebelamos contra Él. La verdad de que nuestro problema no es un tema de conocimiento, es un tema moral, de que no queremos a Dios, de que odiamos a Dios, naturalmente. La verdad de que mi pecaminosidad es tan profunda que de hecho esa es mi condición, no es que soy pecador por mis acciones. No, soy pecador porque mi condición, lo más profundo de mi ser, eso soy. Esa es la verdad. La verdad de que un Dios santo y justo no puede relacionarse con una criatura de esta manera, no puede. De hecho, Él tiene que eliminar el pecado de raíz, lo tiene que sacar. Y entonces es verdad que Dios es justo y que es justa mi condenación delante de Dios. Eso es la verdad. Pero detrás de ello también está la preciosa verdad de la gracia y verdad de Dios en Jesucristo, por medio de Él, llamando al arrepentimiento, a creer en aquellos que ahora ven la verdad y corren a la cruz. Por eso, un mensaje solo de amor o solo de paz, sin la verdad del Evangelio, es
una herejía, es un mensaje que condena al pecador al infierno. Por eso no es solamente sonríe, Dios te ama. No, eso es condenar al pecador. ¿Cómo vas a sonreír delante de un Dios justo y santo que te va a condenar al infierno? No podés sonreír. Esa es la verdad. Como también es verdad que Dios es amor y ha mostrado su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:9. Bueno, ahí está. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. También lo contrario, ¿no? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si alguien puede vivir por medio de Cristo, también lo contrario. Alguien puede morir sin Cristo, porque no tiene a Cristo. Pablo dice que ese amor de Dios es el que nos constriñe. Segunda de Corintios, capítulo 5. Hoy José lo citó. Precioso el pasaje, todo el pasaje. Segunda de Corintios 5. No lo vamos a leer todo, solo algunas partes. Versículo 14 es donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el motor, es lo que nos mueve pensando en esto, considerando en esto, llegando a esta conclusión de que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, por los creyentes, para que los que viven en Cristo ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es creyente, eso está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, no de usted. Proviene de Dios, precioso. Quien Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, la verdad de Dios, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto nos da una idea de que si necesitamos reconciliación es porque evidentemente hay una enemistad con Dios. Esa es la verdad de Dios, y la enemistad es por causa del pecado. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la verdad de Dios, eso nos encargó a nosotros, eso nos dejó a nosotros, como embajadores en nombre de Cristo, rogando, de nuevo, rogando, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el amor de Cristo que nos constriñe. ¿Qué es lo que aprieta, mi hermano, su corazón? ¿Qué es lo que constriñe su vida? Bueno, muchas veces alimentamos nuestro corazón con cualquier otra cosa menos con este amor de Cristo en el Evangelio. A veces lo alimentamos con los bienes de este mundo, con las noticias que le preocupan a los incrédulos, con la ansiedad por las cosas que están fuera de nuestro control. Nos preocupa más lo que pasa en este mundo que lo que Dios dice verdaderamente en su palabra. Por eso andar en amor implica obedecer a Dios, implica permanecer en esa verdad y no dejarnos confundir por un mundo que se maneja tras la mentira y vive de esa forma. Vive de esa forma. Amar significa vivir de acuerdo con los mandamientos del Padre. Es fácil entender que el amor del Padre
o por el Padre implica guardar sus mandamientos. Es muy fácil entenderlo. De hecho, bueno, uno puede poner la persona que ama a otra, va a buscar complacer a la persona amada con sus acciones. Bueno, el cristiano de la misma manera, si uno busca agradar a Dios, complacer a Dios, va a buscar obedecer sus mandamientos. Pero acá Juan va más adelante y dice que el amor del uno por el otro implica guardar los mandamientos del Padre, obedecer los mandamientos del Padre. Les recuerda acá a los hermanos que el amor bíblico por Dios y por otros significa vivir de la manera en que Dios diseñó para que nosotros viviéramos y nos relacionemos unos a otros. Acá, según los estándares morales de Dios, esa es la forma que Dios quiere que vivamos. Es probable que lo que se tiene presente acá, cuando habla de mandamiento, usa un singular y un plural, mandamiento y mandamiento. No está hablando de la antigua ley, está hablando de la ley de Cristo. La expansión que Cristo hizo de los mandamientos, resumido obviamente en el gran mandamiento, de amar a Dios y amar al prójimo y a los demás. Pues no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo un nuevo pacto. La ley, la antigua ley dada a Israel quedó obsoleta, ¿se da cuenta? Alguno dice amén. Sí, pero estamos bajo la ley de Cristo, que no solamente toma muchos de los principios del Antiguo Testamento, sino que expande mucho más. Recuerda cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho del Antiguo Testamento, pero yo os digo, y expandió mucho más las verdades de la ley. Un hermano, no sé, hace mucho, usaba un juego de palabras que decía que, bueno, la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. Parece como una obviedad, ¿no? La voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y acá podríamos decir que su mandamiento es que andes en su mandamiento. No sé si se entiende, parece un trabalengua. Pero la voluntad de Dios es que hagas la voluntad de Dios. Y acá su mandamiento es que andes en su mandamiento. Obedecer a Dios para el creyente no es algo negociable. Y de hecho es evidencia de mi amor por Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque mi obediencia a Dios no es por obligación, sino por amor. Y ahí está. La fe, la verdad y el amor, todo junto. No es negociable. Soy cristiano. El cristiano es cristiano por su gracia. Amén. El cristiano es sostenido por su poder. Amén. Claro. Pero eso no me exime de obedecerle. No. Porque la obediencia es evidencia de que mi corazón y mis afectos han cambiado. ¿Se da cuenta? De nuevo, Primera de Juan, capítulo 2. Versículo. Acá hay una evidencia de que nuestro corazón y nuestros afectos han cambiado. Versículo 15 del capítulo 2. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está de nuevo. La voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Obedecer a Dios no me hace cristiano, pero sí es evidencia de que mis afectos y mi corazón ha cambiado. Ha cambiado. Pablo en Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Afirma que los mandamientos, la segunda parte de los 10 mandamientos, resumen como acá la regla de amar al prójimo, de manera que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo. Eso un poco es lo que dice. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 8.
Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, y ahí describe, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Y así como el propósito de Pablo acá es demostrar que todos los mandamientos tienen su origen en el amor y son expresiones del amor, la intención acá de Juan es señalar que el amor debe traducirse en varias formas de acción de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Puede ser que Juan, no sé, estuviera pensando en esos que no se daban cuenta de, bueno, decían, yo amo a Dios, pero por otro lado envidiaban las cosas de sus hermanos o murmuraban contra sus hermanos. Y entonces tenían esta confusión. Entonces eso quiere corregir, y por eso Juan insiste en que el amor del uno para con el otro se manifiesta en esta obediencia a los mandamientos de Dios, que revelan obviamente la naturaleza del amor de Dios. Parece un trabalengua. Espero que me haya entendido, si no, después puede escuchar el audio de nuevo. Pero estos mandamientos abarcan esos aspectos de los 10 mandamientos, pero también el mandamiento de Jesús de hacer bien al prójimo, de amar al prójimo, tratando a otros de la misma forma que nos gustaría que nos trataran, la regla de oro. ¿Cómo le gustaría que lo traten a usted? Bueno, trate a los demás así como usted quisiera que lo traten. No, pero nadie me llama, nadie me ama. Y bueno, pero usted, ¿qué está haciendo para llamar a los demás? No, es que los hermanos no se preocupan por mí. Bueno, ¿usted se está preocupando por sus hermanos? No, en esta iglesia falta amor. ¿Y a usted qué le falta? Esas cosas, que está bueno preguntar si estamos cumpliendo la regla de oro, la ley de Cristo, en la cual estamos los creyentes. Ahí estamos. Hoy es común escuchar, y una banda de rock de los 60, 70 lo hizo famosa esta frase: todo lo que se necesita es amor. Pero ese consejo no tiene sentido si no se define y no se especifica la naturaleza del amor. El amor se expresa en la obediencia de los principios divinos, de lo que Dios dice. Y a menos que uno se arrepienta y crea en Jesucristo, no puede tener ese amor de Dios. Yo no le puedo decir al incrédulo, ame a su prójimo como a sí mismo. No le puedo decir eso a un incrédulo. Pero sí el creyente. Porque una vez que ha conocido ese amor por medio de Cristo, uno no se puede hacer el sonso. No sé si está bien esa palabra. Pero no se puede hacer el sonso y mirar a otro lado cuando hablamos de este mandato de Dios para la iglesia. Pero al mismo tiempo, el mero cumplimiento de los mandamientos por un sentido del deber, por obligación o por temor al castigo, no es verdadero amor. Se da cuenta cómo la verdad y el amor van de la mano y se explican mutuamente. El amor significa obediencia sincera y preocupación verdadera por el bien de los demás. Por eso la fe, la verdad y el amor, dijimos, en Jesucristo se definen mutuamente, y como creyentes tenemos que tener cuidado de no ser desequilibrados en estos aspectos de nuestra vida cristiana, de no darle más énfasis al amor, a la emoción, a los sentimientos, y dejar a un lado el amor, la verdad. ¿Se da cuenta? No, yo no me preocupo por la teología o la doctrina porque yo creo en Jesucristo y amo a mis hermanos. No, pero ámelos en verdad. Y necesito ir a la verdad de la palabra de Dios para entender realmente si lo estoy amando verdaderamente a mi hermano, si estoy amando verdaderamente al prójimo, al incrédulo incluso. Va todo junto. Vamos terminando, no se preocupe. La carta de Juan es corta y procuro ser también breve.
la venida de nuestro Señor, la encarnación del Hijo de Dios, que es lo que se va a poner en tela de juicio ahora a lo largo de esta carta, es la verdad en la cual gira toda nuestra fe. Y sin esto todo cae en esta confusión, en esta relatividad de este mundo, en la mentira de este mundo. Y sin esta verdad del Evangelio, la fe se convierte en un salto a ciegas. Los mandamientos se reducen a reglas, a regulaciones humanas interminables que podemos. Y el amor se va a ver degradado obviamente por nuestros corazones, que nos engañamos a nosotros mismos y formamos una idea del amor que no es el amor de Dios o el amor bíblico. Y en contra de esto, Juan lo que busca hacer es exhortar a los hermanos a permanecer fieles en la verdad de Jesucristo. Pero es importante aclarar que no toda creencia sobre Jesús es adecuada. No toda práctica cristiana está basada en la verdad de Dios. No todo lo que los cristianos hacen en nombre de Cristo está basado en la verdad de Dios. No toda cosa novedosa debería ser recibida así porque sí, sin cuestionarla, y menos si va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por eso hay mucha gente que habla verdades espirituales, pero cuidado, mi hermano, incluso en nuestra mente, cosas que creemos verdaderas, puede ser que no sean de la verdad de Dios. Como siempre decimos, no son las personas, no es usted, no es Germán desde el púlpito, no, ningún predicador en YouTube le puede dar la verdad de Dios si usted no va a la palabra de Dios, porque es solamente por medio de su palabra, inerrante, autoritativa. La palabra de Dios, decimos, la palabra de Dios es suficiente, por eso sea noble y vaya a la palabra de Dios todos los días. ¿Usted quiere andar en la verdad y en el amor? Bueno, si usted ya es cristiano, no busque novedades. No busque algún título en YouTube, me metí con YouTube, de alguna predicación. Qué interesante, esta predicación debe estar muy buena para mi vida. No, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia porque es ahí donde Dios ha dejado su consejo. Dios mismo ha dejado su consejo en su palabra. Claro, hay cosas difíciles de entender, eso, y honestamente a todos nos cuesta muchas cosas en la palabra de Dios. Pero lo necesario para su santidad, mi hermano, para mi santidad, está ahí. Es claro, la palabra de Dios es clara. Si usted ama al Señor y quiere obedecerle, lea la Biblia. Es tan básico como eso. Lea la Biblia. Pídale ayuda al Señor, pídale sabiduría a nuestro Dios, que Él no niega a darnos su sabiduría para vivir. Júntese con hermanos y ámense unos a otros en verdad. Es decir, júntense para leer la Biblia, para hablar de estos temas, para que alguien lo discipule. Júntese, claro, para que lo discipule, para seguir a Cristo, no para seguir las ideas del hermano. La idea del discipulado es que sigan a Cristo. Y si usted no es cristiano, bueno, lo mismo, lea la Biblia. Pero lea el Evangelio de Juan. Lea el Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan se habla del único medio provisto por Dios para reconciliar al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Reconciliarlo con el Dios vivo y verdadero. Ahí está el Dios santo y justo que en su misericordia envió a su Hijo. Ahí en el Evangelio de Juan, para morir en su lugar, para darle perdón de pecados, para justificarlo ante Dios por medio de la resurrección, para darnos vida eterna. Ahí está. Si usted no es cristiano, Cristo es el medio. Cristo es el medio de reconciliación con Dios. No hay otro medio. No hay una iglesia, no hay un pastor, no hay leyes humanas. El único medio para usted encontrar reconciliación con Dios, con un Dios que está airado contra el pecado y con un Dios que en su justicia va a ser justicia finalmente. Dios ha provisto un medio en este tiempo de gracia, ha provisto el único medio
que uno puede tener para llegar a Él, y es por medio de Jesucristo. ¿Usted quiere andar en la verdad y en el amor? Bueno, lea la Biblia. Siga los consejos de Dios. Vaya a lo que está claro, no se enrede, ya va a haber tiempo, ya vamos a tener tiempo de poder estudiar las cosas difíciles, hay cosas difíciles. Pero vaya a lo que es claro, a lo que está claro en la palabra. Y obedezca a Dios. Si usted ama a Dios, obedézcalo. Haga eso. Dios nos ha dado todo. Como dice Pedro, no todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces podemos, claro. Nos ha dado su Espíritu Santo para poder hacer eso. Y bueno, si usted no es cristiano, corra a la cruz. Corra al único lugar. Es el único lugar que el pecador va a encontrar verdadera justicia, verdadero amor. No el amor de este mundo. El amor de este mundo es volátil, es pasajero, pero el amor de Dios es firme. Así como firmes fueron los clavos que clavaron a nuestro Señor en la cruz, así de firme es el amor de Dios por usted, mi hermano, mi amigo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias por esta fe que nos has dado nosotros. Nosotros los que ahora somos creyentes no teníamos ni méritos, ni capacidad intelectual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste esta fe que ahora podemos disfrutar y en la cual necesitamos crecer, y tú lo sabes, nuestro Dios. Tú sabes lo limitado que somos para obedecerte, y por eso necesitamos tu sabiduría, tus exhortaciones. Necesitamos volver una y otra vez a tu palabra para conocerte aún más, seguir creciendo, Señor, y de esta manera ayudar al resto de los hermanos, ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros en verdad y en amor, Señor. Gracias por esta carta, esta segunda carta de Juan, Señor, que anima a los hermanos a seguir andando en la verdad, a seguir andando en el amor. Padre, para tener ese cuidado de no desequilibrar nuestra vida cristiana, poniéndole la pura emoción y dejando a un lado la verdad de tu palabra, pero también lo otro, llenarnos nuestra mente de teorías o de conceptos, Señor, y dejar a un lado el amor por nuestros hermanos, amor que es acción. Señor, rogamos que nos ayudes en esto porque necesitamos seguir creciendo cada uno, Padre, y rogamos, Padre, que también, si está en tu soberana voluntad, obrar en el corazón de alguien que todavía no sea creyente, que tú lo hagas así, Señor. Muéstrales a Cristo, el único medio que has provisto para llegar a ti, para estar en paz contigo, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén.